Hola jóvenes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 5 de cuadriláteros de su libro de octavo grado de matemáticas. Tenemos ahora el siguiente ejemplo, ejemplo 1.6. Demuestre, dice, que las diagonales del paralelogramo se cortan en el punto medio. Miren que tenemos el paralelogramo ABCD y se trazaron sus diagonales y se cortan ahí en ese punto, el punto O. Entonces vamos a demostrar que ese punto es el centro del segmento AC y el centro del segmento BD. Entonces la solución, hipótesis, el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Entonces, ahí nos dice, demuestre que las diagonales del paralelogramo, nos decía ahí. Entonces, por lo tanto, es una hipótesis de que el cuadrilátero ese es un paralelogramo, el ABCD. Y la conclusión es que el punto O es el punto medio, es decir, que O es el punto medio del segmento AC y el segmento BD. Entonces, podemos afirmar entonces entre el triángulo OAB y OCD, el OAB este y el OCD, este triángulo, entre este triángulo y este podemos afirmar lo siguiente. Número uno, el segmento AB, este segmento, es paralelo con el segmento DC, con este, ¿ve? Son paralelos. ¿Por qué podemos afirmar eso? Pues que por hipótesis nos dicen que el cuadrilátero es un paralelogramo y por lo tanto ya sabemos que un paralelogramo tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Por lo tanto, AB es paralelo con DC. Y también podemos decir entonces que el ángulo BAO, vamos a marcarlo, es decir, este lado, este ángulo, perdón, el ángulo BAO eh, es congruente con el ángulo DCO, con este mismo. ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque el segmento AC es una diagonal entre esas segmentos que son paralelos, ¿ves? Es una diagonal entre rectas paralelas. Por lo tanto, el ángulo BAO y el ángulo DCO son ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Y recordarán ustedes de unas clases anteriores de que los ángulos alternos internos son congruentes. Número 3, el ángulo ABO, es decir, este ángulo es congruente con el ángulo CDO, con este, miren. Entonces tenemos que este ángulo es congruente con y este y ese es congruente con ¿va? Entonces, ¿por qué razón? Por la misma de los que eran congruentes este con el otro, ¿va? Porque son ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Número 4, el segmento AB es congruente con el CD. AB congruente con el CD. ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque ya habíamos visto que en los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Entonces, por ser lados opuestos de un paralelogramo, es la justificación. Y número 5, el triángulo OAB es congruente con el triángulo OCD. Miren, el triángulo OAB con el DCO o el OCD. ¿Por qué? Porque tenemos, miren, ángulo, lado, ángulo. Acuérdense, este ángulo congruente con y este con este. Entonces, y este lado congruente con este. Entonces,
por 2, 3 y 4 y el criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces, por esa razón, esos dos triángulos son congruentes. Y si esos triángulos son congruentes, entonces el número 6 nos dice que el segmento AO, miren, es congruente con el CO, es decir, este segmento es congruente con este, ¿va? ¿Por qué? Porque en 5 nos decía que los triángulos eran congruentes y por lo tanto, si son congruentes, entonces este lado es correspondiente con este, puesto que este lado del paralelogramo es congruente con este, miren. Entonces, o este ángulo acá también es opuesto por el vértice con este, son iguales. Y como este lado era con este, entonces este es correspondiente con ese. Y luego entonces, como AO es igual a CO, como este segmento es congruente con este, entonces O es el punto medio del segmento AC por el paso 6. Y luego el número 8, el segmento BO, es congruente con el DO porque en el 7 nos dice que ese es un punto medio y ser lados correspondientes de triángulos congruentes. Y el número 9, el O es punto medio de BD por el paso 8, por el paso 8. Entonces, tenemos ahí justamente lo que queríamos demostrar, la conclusión. Esa es la conclusión. Bueno, continuamos. Tenemos ahora, se demostró, dice, que las diagonales de un paralelogramo se cortan en un punto medio. Es decir, que de hoy en adelante, cada vez que tengamos un paralelogramo y si trazamos sus diagonales, entonces estaremos encontrando el punto medio de las diagonales. Y ese punto medio de las diagonales también va a ser el centro del paralelogramo. Entonces se cortan el punto medio. A partir, dice, de los ejemplos 1.4 y 1.6 se concluye con las siguientes características. Y decimos ahí características de los paralelogramos. Los lados opuestos son congruentes, es decir, este lado es opuesto con este, son congruentes, este es opuesto con este, son congruentes. El número 2, los ángulos opuestos son congruentes, este con este y este con este, ¿va? Y las diagonales se cortan en el punto medio. Esas son tres características de los paralelogramos. Entonces, sus lados opuestos son congruentes, sus ángulos opuestos son congruentes y sus diagonales se cortan en el punto medio. Bueno, veamos un ejemplo, ejemplo 1.7. En el paralelogramo ABCD dado, encuentre el valor de Y. Entonces, ABCD, ese es el paralelogramo, y nos están pidiendo que encontremos el valor de este segmento de AO o OA. Eso es Y, dice. Entonces, ¿cuánto va a valer? Bueno, como esto es un paralelogramo y sabemos entonces que están trazadas sus diagonales y O está en el centro, entonces, y si de O a C hay 6, entonces de O a A va a haber también 6. Por lo tanto, como dice la solución aquí, Y representa la longitud de la diagonal. Y dice representa la longitud de la diagonal AC hasta el punto donde se corta con la diagonal BD. Entonces, Y mide la mitad de lo que mide AC, porque las diagonales de un paralelogramo se corta en el punto medio. Ah, perdón, aquí nos dice que de A a C, aquí está la línea roja esta, miren, que desde A hasta C mide 6. Y como OA es la mitad de AC, entonces Y va a medir 3. Y es igual a 3. Eso es lo que nos plantea el ejemplo 1.7. Continuamos, tenemos ahora la siguiente tarea
el ejercicio 1.4, en los paralelogramos ABCD dados, encuentre el valor de X y de Y. Tenemos el inciso A, el paralelogramo ABCD, y necesitamos encontrar la medida de este segmento de Y, que va desde aquí hasta ahí, y de esta que va de aquí hasta acá. Entonces, y en el 4 tenemos también otro cuadrilátero ABCD y necesitamos encontrar la medida del segmento AC, es decir, la que va desde A hasta C, cuánto va a medir. Y necesitamos encontrar la medida de este segmento X que va de aquí hasta ahí. Bueno, esa es la tarea, lo dejamos hasta ahí y vamos a continuar con más en una próxima grabación.